Génesis capítulo 3 y tenemos la continuación de una escena que la dejamos por la mitad el domingo pasado, donde habíamos visto esta tentación que se llevó a cabo del hombre, de la mujer, la forma en la cual se dieron frente a la tentación. Vimos cómo esto es un arquetipo, es lo que representa quizá todas las formas la forma en la que todos nosotros somos tentados, incluso a diario. Cuestionando la palabra de Dios, negando la palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios, dudando de la bondad de Dios, dudando del plan de Dios en nuestra vida. Y que cuando cedemos a la tentación no es otra cosa que también que una duda de que lo que Dios prometió, de que lo que Dios ha dicho que es bueno en nosotros es así y se cumple, y que realmente su plan es mejor que el nuestro. Y el ceder ante la tentación no es otra forma también, no es otra cosa que nosotros llegar a decir con nuestras acciones que nosotros nos consideramos más sabios que Dios. En este pasaje vamos a ver también cómo estas cosas traen consecuencias. Y nosotros sabemos que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen consecuencias, ¿no? Es una ley de la física también esto, ¿no? De cómo toda también acción a veces lleva a una reacción, ¿no? Hasta, si no me equivoco, hay una de esas leyes de la termodinámica, ¿no? De que bueno, hay una... toda cosa que sucede debe tener una causa, pero también cuando hay una causa algo se va a producir. Y acá hubo algo que marcó un antes y un después, hubo una interrupción en este plan de Dios, y eso no iba a poder pasar así desapercibido y sin consecuencia. Entonces hoy nos vamos a enfrentar frente a este pasaje que nos habla de las consecuencias del pecado, pero en el medio de las consecuencias también nos sorprende que en lugar de juicio termina habiendo mucha gracia y mucha misericordia. Así que veamos qué es lo que la palabra del Señor tiene para nosotros hoy. A partir del capítulo 3 de Génesis, versículo 14, dice: Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza, y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor de parto, con dolor darás a luz a los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella es la madre de todos los seres vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra a la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Amén. Entonces decimos, el pecado tiene y trae, me adelanto un poquito ahí, el pecado tiene y trae consecuencias. Y esto es algo que a ninguno de nosotros nos debería tomar por sorpresa, porque muchos de nosotros hemos experimentado que nosotros tomado decisiones en nuestra vida de las cuales muchas veces nosotros todavía vemos y sentimos las repercusiones. O como también hemos visto en muchos momentos, las consecuencias del pecado las podemos dividir como en tres grandes categorías y que incluso acá se ven reflejadas perfectamente. Nosotros vivimos y convivimos con las consecuencias de nuestro propio pecado, cuando directamente yo no puedo culpar a nadie más, a pesar de que esa es nuestra tendencia. Vimos el domingo pasado, ¿no?, cómo buscamos trasladar la culpa de nuestra responsabilidad por nuestra rebelión en contra de Dios.
Pero si somos honestos y somos sinceros, tantas veces nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Y sí, Dios perdona, Dios restaura, vamos a hablar de eso, pero también hay muchos momentos donde todavía viviendo en un mundo caído, por más que nosotros tenemos el perdón de Dios, pero hay consecuencias con las cuales vamos a vivir hasta el día que nos toque morir. Por otro lado, también nosotros vivimos con las consecuencias del pecado de otros. Y esto es acá a veces también donde muchos de nosotros sufrimos tremendamente y hasta a veces nos cuesta mucho tragar esto, porque quizá a veces si podemos tener, no sé, el discernimiento, podemos tener la humildad de reconocer cuando estamos sufriendo por culpa de nuestras propias malas decisiones y nuestros propios pecados, bueno, es como, bueno, me la tengo que bancar, ¿no? Esto, yo solo me pesa el palito. Pero muchas veces nosotros sufrimos y nos toca estar sufriendo las consecuencias del pecado de otros en nuestra vida y nosotros sufrimos los coletazos. ¿Cuánto nosotros hemos experimentado, ¿no? Familias rotas, grandes divisiones también en la familia y por cosas que nosotros quizás somos víctimas de un montón de situaciones en las cuales nos llena de enojo el tener que estar viviendo y atravesando esas cosas. Y ahí tenemos ese sentido de, por la justicia, decir esto no puede ser, esto no tendría que ser así, ¿por qué es que yo ahora tengo que estar pagando y sufriendo por las malas decisiones, por los pecados de los que me rodean? Pero también hay un tercer tipo de consecuencia en el pecado, que también todos experimentamos, que es el hecho de que vivimos en un mundo completamente roto. Y la palabra de Dios nos dice, y ya lo vamos a ver, de que no solamente nos rompimos nosotros, no solamente se rompieron nuestras relaciones, el mundo físico también se rompió. Por el pecado se introdujo la muerte. Dios dijo, si ustedes comieran el fruto, ciertamente morirán. Y nosotros, por más que estemos disfrutando de una vida relativamente en paz, de buenas relaciones, por más que llevemos tiempo caminando con el Señor y también ya estamos disfrutando de los frutos de una vida ordenada, de buenas decisiones, hay algo también que es común para absolutamente todos. Es algo que todos nosotros, si estamos vivos, tenemos asegurado. Y que si estamos vivos, vamos a morir. Y por más que está bien y nosotros nuestra fe, es cierto que miramos a la muerte también con esperanza, sabiendo que es solamente el comienzo, sabiendo que hay mucho más detrás de eso. También es parte de la experiencia humana, si tenemos pulso, está bien que nos sintamos mal por la muerte. Es parte incluso del diseño de Dios que suframos con la muerte de seres queridos de los cuales nos separamos, que suframos también frente al hecho de nosotros tener que morir y separarnos también de seres queridos. Es parte también de esta experiencia humana y vemos cada una de estas consecuencias en este pasaje. Pero primero vamos a ir viendo también algunas de las otras cosas, de las otras formas en las que Dios comienza a lidiar con las consecuencias del pecado. Pero quiero que prestemos atención como casi con cada consecuencia Dios igual también deja ver su gracia y su misericordia, aún en un momento donde Él estaba en todo su derecho de que solamente venga el juicio sobre la humanidad. Dice ahí en el versículo 14 que el Señor Dios le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recordamos cómo a lo largo de las Escrituras, no solamente acá en el comienzo, si nosotros nunca leemos nada de la Biblia y solamente venimos leyendo de principio a fin Génesis, deberíamos tener esta pregunta, bueno, ¿qué es este personaje misterioso de la serpiente? No se nos dice acá que sea Satanás, no se nos dice acá absolutamente nada, pero a medida que vamos avanzando en el relato bíblico, vamos conociendo de que este personaje vuelve a aparecer. Este personaje estaba desde antes y fue quien primero se rebeló también en contra de Dios y en su caída busca también arrastrar a toda la humanidad junto con él. Y Dios lidia también con Satanás y es tremendo que lo primero que Dios hace es dar su juicio contra Satanás, contra el pecado, contra la maldad. Y este es también el plan de Dios. Nosotros hablamos que la consecuencia del pecado es la muerte, y la muerte no solamente física, pero también la muerte eterna, que todo aquel que muere lejos de Dios, existe una realidad innegable en las Escrituras, que es la realidad de condenación eterna, es la realidad del infierno.
Pero hay algo también que no nos debería, o bueno, que quizá nos sorprenda y que debemos tenerlo bien claro, es que Dios no diseñó, no creó el infierno para ninguna persona, sino que la intención, el propósito del infierno fue para Satanás. Dice en Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Habla de la victoria que Jesús tuvo en la cruz también sobre Satanás, sobre el enemigo, pero también la que vendrá. En Apocalipsis 20:10, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, acá estamos en el comienzo, ¿cómo termina todo? ¿Cómo se prepara el comienzo de la eternidad? Dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, vieron que es su característica principal, así como comenzó en su primera intervención en la historia engañando, todo lo que se ha dedicado a hacer incluso en nuestra vida es engañar. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces nosotros tenemos como esta falsa idea que viene de las películas, de los dibujitos, de la cultura general, de los memes, de lo que sea, no sé, de estos dibujitos animados, de que casi como si el infierno fuera como el lugar de Satanás donde él está a cargo ahí, ¿no? ¿Cuánto hemos visto ahí esas imágenes, ¿no? Ahí de un personaje, un diablillo rojo ahí con el tridente ahí y ahí como atormentando a la gente? Esa imagen no aparece absolutamente en ninguna parte de las Escrituras. Eso es un concepto completamente no bíblico. Primero, no hay ningún lugar en toda la creación, sea un lugar físico o bueno, en la dimensión también espiritual, en lo cual no sea Dios quien está en control de absolutamente todo. Dios es soberano y Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Y la palabra de Dios deja claro que este lago de azufre y fuego, lo que también la palabra de Dios llama el infierno, fue un lugar que Dios preparó y sobre el cual el Dios gobierna para poner un fin, un punto final y eterno a Satanás, a su maldad, a su engaño y a las cosas que él quiere hacer en contra nuestra. Entonces, podríamos decir que Satanás no es ni el dueño ni el gerente del infierno, será el primer cliente. Y cuando nosotros vemos la maldad en este mundo, cuando nosotros vemos, tenemos como esta gran lucha, ¿no? con el infierno, ¿no? Y tantos ahí se cuestionan, y no, pero no puede ser porque esto es un Dios de amor, un Dios de... ¿Cómo puede ser que exista este concepto, ¿no? del juicio? Pero cuando nosotros contemplamos, hay momentos donde nosotros somos confrontados con lo que es la profundidad de la maldad en este mundo, la profundidad de la perversidad que se plantea en tantas situaciones donde se ve aquellos lugares donde los seres humanos, las personas, las sociedades descienden a una degeneración tal que uno se pregunta cómo puede ser esto y cómo puede ser que no nos levantemos y le pongamos un fin a todo esto. Dios ha dicho, yo le voy a poner un fin a todo esto. Y este es el Dios de justicia, que Él determinará un tiempo donde Él le pondrá un fin a todo eso, y eso tiene que comenzar con poner un fin a Satanás, un fin a su influencia, un fin a todo esto, y Él va a ponerle un fin también a Satanás y a su gobierno. Entonces, Satanás será el primer cliente del infierno, sobre el cual Él no solamente está limitado también su influencia ahora, pero también habrá un punto final al pecado, a la maldad y a Satanás. Y la palabra de Dios nos dice cómo nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Dice, es contra principados, contra potestades, contra dominios del mundo invisible. Y sí, la maldad actúa a través de personas. Y el pecado también mora en nosotros, pero Satanás, quien está orquestando muchas de estas cosas, quien tienta, quien dirige, quien engaña, para llevar estas cosas hasta un punto extremo, es aquel a quien Dios le va a poner un punto final. Entonces vemos cómo Dios también se encarga de eso y Dios quiere ser un Dios justo. Pero también, ¿qué es lo que sucede después? Porque la condenación también es para nosotros, es para todo aquel que ha rechazado también a Cristo. Entonces dice, sí, el infierno será, Satanás será el primer cliente del infierno, pero también irán con él todos aquellos que le siguieron, todos aquellos que rechazaron la gracia, el amor, el perdón y el regalo de Dios.
como dice una frase por ahí, ¿no? Que no hay... Si todos nosotros hemos rechazado a Dios, y la palabra de Dios nos dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie bueno ni aun uno, sino que todos nosotros en nuestros impulsos naturales nosotros rechazamos a Dios, básicamente no va a haber nadie en el cielo y en la eternidad con Dios que no quiera estar ahí. Entonces sí, la condenación va a venir para aquellos que rechazan a Dios, pero básicamente nosotros nos estamos condenando a nosotros mismos, como también dice la palabra de Dios. Pero Dios se va a encargar, básicamente acá nos dice, se encarga primero de este tentador, del engañador. Pero después vemos también cómo en esta condena ya comienza el primer acto de misericordia de Dios sobre nosotros, sobre la humanidad. Vieron que cuando le dice, todavía le está hablando a la serpiente, en el versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué cosa más rara es esto? Es algo extraño. Habla de una enemistad, de una lucha entre la serpiente y entre la mujer. Pero después clarifica, entre tu simiente y su simiente. La simiente, ahí en el original, es una palabra que significa semilla, entre su semilla, pero esta semilla, ¿qué significa? Tiene que ver con la descendencia. Va a haber una enemistad, va a haber una lucha entre la descendencia de la mujer y la serpiente. ¿Y qué es lo que va a pasar con este descendiente, con esta descendencia? Dice, será herido, te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y esta es una imagen tremenda, ¿no? Imaginémonos una serpiente, ¿no? Que fue condenada a arrastrarse por el piso. Y de repente viene un talón, un hombre que le aplasta la cabeza por completo. ¿Qué es lo que puede quedar después de eso? Pensé que habían dicho algo. No, la muerte. La muerte. Es como este contraste de sí, va a haber una herida en el talón. Es como, mientras vos vas a morir por completo, tu daño a la simiente de la mujer va a ser nada más que un pequeño mordisco. Va a ser nada más que una pequeña lastimadura. Y esto es lo que muchos teólogos le han puesto el nombre teológico, le llaman el protoevangelio. ¿Por qué protoevangelio? Proto significa como esta versión, así como en pañal, es una promesa de la anunciación del evangelio que está por venir. ¿Por qué? Porque todavía no está claro. No es el evangelio todavía, porque acá todavía no hay buenas noticias, todavía no hay claridad, pero ya hay una declaración de parte de Dios que va a venir una simiente. Antes incluso de que el hombre y la mujer reciban las consecuencias de su pecado, ya Dios toma la iniciativa y dice que algo va a pasar con un descendiente de la mujer que se va a hacer cargo de esta serpiente sentenciando la muerte. Y vemos en Colosenses 2:15, donde dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros muchas veces nos olvidamos de que lo que Cristo logró, lo que Cristo hizo en la cruz, fueron un montón de cosas. Está bien que nosotros resumimos la obra de Jesús en la cruz diciendo que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y está bien, pero es algo tan grande, es algo tan profundo, pasaron muchas cosas ahí. Sí, Él toma nuestro lugar por nuestros pecados, pero al mismo tiempo también ese fue un acto de condena, fue no solamente una declaración de guerra, fue la victoria final sobre no solamente la paga de nuestros pecados, pero sobre el pecado mismo, sobre la muerte y sobre Satanás también. ¿Por qué? Porque en aquel lugar donde Satanás también pensó que estaba en control, orquestando todo, tomando posesión de Judas. En los jueves con los hombres, vimos este jueves pasado, comenzamos esta serie preparándonos para Pascua. Y estuvimos estudiando también la tradición de Judas, ¿no? Pero también donde Satanás parece que está orquestando para detener el avance del reino de Dios y maneja todo esto para que Cristo pueda ser condenado a muerte. Lo último que se imaginaba era que en esa muerte iba a estar su derrota. En esa muerte Satanás iba a ser destruido. Donde Satanás pensó que él tenía la victoria, en esa muerte Jesús vence. No solamente pagando por nuestro pecado, no solamente venciendo sobre la muerte, porque al resucitar la muerte no le pudo contener, pero también en su entrega total, en su entrega donde Él
cayó su boca y dejó que él fuera traicionado. Él entregó su vida. Él vence también sobre los poderes de Satanás y los exhibe públicamente, nos dice ahí en Colosenses. ¿Por qué? Porque quedan al descubierto. Quedó al descubierto de la maldad, la perversidad, en el peor acto jamás cometido en toda la historia. Y es este Jesús quien vino como el descendiente, como la semilla de la mujer, que también Pablo describe en Romanos como el nuevo Adán. Hubo un primer Adán, el padre de toda la humanidad, el cual frente a la prueba, frente a la tentación, cedió y falló la prueba. Pero nosotros tenemos un Jesús que cuando fue tentado, él se aferró a la palabra de Dios, contestó con la palabra de Dios, soportó la tentación, venció a Satanás en la tentación, pero también cuando llegó el momento de la prueba mayor frente a la cruz, ¿qué dijo él? También en su perfecta humanidad y divinidad, él dijo en su humanidad, él no quería pasar por la cruz. Y él dijo, yo no quiero, si fuera por mí, pase de mí esta copa, esta prueba, este sufrimiento. Pero mientras Adán dijo, sea mi voluntad, no la tuya, Señor, ¿qué dijo Adán? ¿Qué dijo Cristo, perdón, el nuevo Adán? No mi voluntad, sino la tuya. Y es en esa entrega total, es en ese pararse firme frente a la tentación, en esa entrega de no hacer su voluntad, sino la del Padre, por amor, para salvarnos, para tomar nuestro lugar, que Cristo vence y se levanta como el nuevo Adán, como aquel también a través del cual vos y yo podemos tener vida. Y es algo hermoso. Entonces, antes de cualquier... Esto es maravilloso. Imaginen, Dios todavía no le dirigió la palabra al hombre y la mujer en cuanto a declararle las consecuencias del pecado. Antes de esto, Dios ya estaba anunciando que había un plan para traer salvación. Y esto también nos habla de nosotros, de vos, de mí, de nuestra vida, de nuestra situación. Antes de que nosotros jamás tuviéramos conciencia de Dios, Él ya había desarrollado un plan claro para ofrecernos salvación. En nuestro caso, nosotros acá en pleno 2025, antes de que nosotros naciéramos, antes de que fuéramos siquiera un mero pensamiento en nuestra familia, en nuestros padres, 2000 años atrás, Cristo ya había venido a la tierra, ya había vivido una vida perfecta, sin pecado. Ya había sido traicionado, ya había sido entregado. Él ya había dicho, no mi voluntad, sino la tuya. Él ya había ido a la cruz. Y Él ya había abierto un camino al Padre para que vos y yo hoy, en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestro pecado, podamos tener una oportunidad de volvernos a Dios. Y Él incluso hoy, en nuestra vida, en momentos donde vos jamás ni se te hubiera ocurrido, ni hubieras querido acercarte al Señor. En momentos donde tu corazón estaba completamente duro, ciego y espiritualmente estabas muerto a la realidad y a tu necesidad espiritual, Dios te comenzó a buscar. Dios comenzó a moverse de maneras misteriosas, diferentes en la vida de cada uno de nosotros. Dios comenzó a decir, voy a poner esta cara en tu corazón, voy a poner incluso esta prueba que te va a sacudir de una manera que vas a decir, necesito ayuda, voy a poner a este familiar, a este compañero de trabajo que va a empezar a darte un ejemplo de lo que es una vida nueva y una vida diferente. Antes de que vos siquiera pudieras decir, sí, qué bueno sería conocer a mi Creador. Él ya había hecho todo para que vos y yo podamos tener siquiera una oportunidad. Y esto es hermoso que aún luego del primer pecado, Dios ya demuestra que Él siempre es el que toma la iniciativa. Que a Él nunca nada lo toma por sorpresa. Que Él es el que provee y abre caminos. Entonces dependemos 100% de la obra de Dios para encontrar salvación. La salvación, dice la palabra de Dios, es del Señor. La salvación es del Señor. Y después vemos también esta declaración que le da a la mujer sobre los dolores de parto, ¿no? Le dice a la mujer, le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás luz a los hijos. Y miren qué tremendo. ¿Cuál había sido, cómo Dios había bendecido al hombre y a la mujer? Ellos habían sido bendecidos con la tarea y la responsabilidad de multiplicarse y llenar la tierra. O sea que, y hasta el día de hoy podemos seguir diciendo, los hijos son una bendición del Señor. Es algo hermoso, es un milagro
a través de lo cual también nos habla y nos enseña de maneras tremendas y a través del cual también nos muestra cuánto le necesitamos. Pero al mismo tiempo, el pecado nos rompe a nosotros. Vemos, primero también el pecado rompió el mundo espiritual, ahora el pecado también nos rompe a nosotros, rompe nuestro cuerpo, introduce el dolor, introduce el sufrimiento. Y algo que Dios había planeado como bendición, ahora sigue siendo el plan de Dios, pero al mismo tiempo no deja de ser con problemas, con dolor, con sufrimiento. Y acá no solamente, y esto lo tenemos que llevar a todas las áreas de la vida. Tenemos acá varias madres entre nosotros también que han pasado por esta experiencia recientemente, en los últimos meses o pocos años. Y sé que algunas de esas experiencias han sido traumáticas, han sido muy difíciles. Y sí, parte del diseño de eso es para que digamos, che, esto no debería ser así. El dolor, el sufrimiento no debería ser así. Cuando vos también, cuando nos encontramos con una enfermedad terrible en nuestra vida, en la de alguien que amamos, y nos quebramos, y nos enteramos de alguien que está a punto de morir o que está sufriendo. Ayer hablaba con alguien que me compartió una situación muy difícil que pasó en este último tiempo, y me decía, cuando me enteré de esto, se me cayó el fondo de mi vida, se me derrumbó el cimiento de mi vida. Porque sí, porque Dios no diseñó este mundo, no te diseñó a vos y a mí para que experimentemos dolor y sufrimiento. Esto no es parte del diseño de Dios. ¿Y sabes por qué Dios permite esto más allá también de que son las consecuencias de nuestro pecado? Porque es que vivimos una vida en medio de esta tensión de lo terrible del dolor. Porque el dolor, aquellas situaciones en nuestra vida que nos llevan a decir esto no está bien, esto no debería ser normal, son aquellas cosas que deberían sacudir a nuestro corazón y decir no puedo tampoco seguir así, tengo que buscar a mi Creador, tengo que volverme a aquel que todo lo hizo bien, tengo que volverme a aquel que tiene una respuesta, tengo que volverme a aquel que me da esperanza para un futuro, tengo que volverme a aquel que prometió un futuro mejor, una eternidad sin dolor, sin muerte, sin destrucción. Y también vemos, si bien la consecuencia del pecado es que nuestros cuerpos están rotos y nos dirigimos hacia la muerte, también hay misericordia, porque lo que Dios dijo que iba a venir a consecuencia del pecado era la muerte. Porque si ustedes comieran del fruto, ciertamente morirán. Y acá estaba Dios hablándole a un hombre y una mujer que estaban vivitos y coleando. Entonces Dios perfectamente podría haber dicho, comieron del fruto, desobedecieron, borrón y cuenta nueva, arranco con otra humanidad. Entonces el hecho de que Dios no nos haya dado una muerte instantánea y segura en el momento, sino que haya dicho, sí, hay consecuencias, vas a aprender estas consecuencias. Pero en esta experiencia difícil y dolorosa te estoy dando tiempo en tu vida, te estoy dando años de vida para que reacciones, para que me busques. Te estoy dando años de vida para que vos puedas buscar mi plan, para que puedas volverte a mí, para que puedas empezar a hacer las cosas bien y enderezarte en un camino que te va a llevar a la verdadera vida. Entonces el pecado ha roto este mundo espiritual, el pecado ha roto nuestros cuerpos, nuestros cuerpos físicos. Y el pecado también rompió con nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que le dice también a la mujer? Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. También esta es una frase que está en hebreo, es bastante compleja, entonces en casi todas las traducciones de la Biblia van a ver que se describe de una manera un poco diferente. Pero de vuelta, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo central de esto? Lo central de esto es que, cuando hablamos del matrimonio dijimos, ¿no? Algunas de las heridas más grandes que nosotros tenemos con otros no necesariamente tiene que ver con qué tan grave es lo que nos hicieron, sino con qué tan cercano es el lazo y el vínculo que nos hizo mal. Y a veces también pasa que algunos de nuestros lazos más cercanos también son los que nos hicieron las heridas más grandes, más graves. El pecado rompió nuestras relaciones. Dentro del matrimonio, ni que hablar, pero también entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre amigos, entre completos desconocidos.
El pecado introduce el egoísmo. El pecado introduce que ahora todo se trata de mí. Entonces ahí, esto que nosotros dijimos que fue un diseño divino, fue un diseño de Dios, darnos una igualdad en valor, en dignidad, pero sí una diferencia de roles que nos podemos complementar los unos a los otros. ¿Qué es lo que termina pasando a través del pecado? Que hay un deseo de dominio, hay un deseo de estar por encima, hay un deseo de querer hasta pisotear. Y creo que todos nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y tener demasiados casos para empezar a enumerarlos donde vemos que esto sucede. De casos graves que lo vemos en las noticias, como también vemos problemas con femicidios, hasta esos extremos, hasta también cosas pequeñas en las cuales podemos ver que nosotros no estamos reflejando este diseño del amor sacrificial en el cual fuimos llamados a relacionarnos los unos con los otros. Entonces el pecado rompe nuestras relaciones. El pecado también hace que al romper nuestras relaciones, cada uno de nosotros nos enfocamos en lo que hizo mal el otro y nos cuesta también pararnos y ver en qué estamos haciendo mal nosotros. El pecado ha roto nuestras relaciones. Entonces, por eso también cuando hablamos del matrimonio y reconocimos que esto ya es un problema, nos adelantamos a este problema del pecado, también dijimos que en un mundo post-pecado, donde nuestras relaciones están rotas, nuestra esperanza tiene que estar puesta en que el que verdaderamente nos complementa, el que verdaderamente nos llena, es Cristo, Jesús. Jesús. Nuestra esperanza tiene que estar en Él. Sí, formemos familias. Sí, busquemos hacer las cosas bien para que nuestras relaciones estén lo mejor posible. Pero este es el problema. Si nosotros ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, lo que hace que nuestra vida esté bien son nuestras relaciones, de vuelta, sea con esposo, esposa, sea con hijos, sea con padres, sea con hermanos, sea con algún área de nuestra vida que tiene que ver con esto, con nuestro éxito laboral o con nuestro éxito social por amigos. ¿Qué pasa donde esas personas que son tan pecadoras como nosotros nos fallan? ¿O les pase algo? Nuestro mundo se derrumba. Por eso es que vos y yo somos llamados, si entendemos que Cristo es el que no nos falla, es edificar nuestra vida sobre la roca, dice Jesús. Edificar nuestra vida sobre Él, porque Él es el que nos se mueve. Entonces, cuando alguna de nuestras relaciones más cercanas nos fallan, ya no nos va a venir como sorpresa. No nos va a venir como, ay, mira, no te puedo creer. Me siento eternamente decepcionado y no puedo jamás llegar a perdonarte. Sino que entendemos que es parte de lo normal y entendemos que nosotros también le fallamos a otros. Y entendemos que así como yo quiero que otros me tengan paciencia y me perdonen, también puedo extender esa gracia y ese perdón a otros. Porque estamos en un mundo donde nuestras relaciones han sido rotas por el pecado. Entonces se ha roto nuestro cuerpo, se ha roto nuestras relaciones. Pero también el pecado rompió nuestro mundo. Veamos ahora lo que Dios le dice a Adán. Entonces le dice... A Adán le dice en el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué diferencia? Cuando los puso en el huerto dijo, acá está toda mi provisión. Lo único que tenés que hacer es acercarte a un árbol y tomar y comer. Y ahora sí, trabajar el huerto para que se siga expandiendo y llenando la tierra. Pero ahora vas a tener que ir y labrar la tierra. No es que por el pecado vino el trabajo. El trabajo es parte del diseño de Dios desde el comienzo. Lo que viene con el pecado es que vivimos en un mundo que está roto, un mundo que se deteriora, un mundo en el cual el trabajo nos cuesta, un mundo en el cual nuestra relación con el trabajo está rota también. ¿Y cuánto de nosotros, yo me animo a decir que la enorme mayoría de las personas les toca trabajar en cosas que no es lo que soñaron cuando eran chicos? ¿No? Típico dinámica en el jardín, ¿no? Ahora que tenemos 2 hijos que van al jardín, ¿no? Pregunta, bueno, dibujar, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y dibujarlo, hacer un cuento, charlarlo en casa, todas esas cosas, ¿no? Genial, ¿no? ¿Qué sueño tenías cuando eras chico y qué querías hacer cuando seas grande? Yo diría, incluso aquellos que tenemos el privilegio de trabajar o haber trabajado en aquello que se convirtió en nuestro sueño, más allá de
Siempre a los 4 años tenemos 4 o 5 profesiones que las repetimos ahí porque las vemos en los dibujitos, pero después, bueno, cuando vamos creciendo y madurando y tenemos algún sueño concreto. Incluso aquellos que el Señor nos permite la tremenda bendición de hacer lo que realmente queremos, creo que podemos decir con seguridad que no ha venido sin mucho sudor y lágrimas. Y que incluso lo que en algún momento antes de hacerlo nos imaginamos que iba a ser el sueño, tiene sus partes que no están tan buenas. Y aquella frase de trabaja en lo que amas y no trabajarás un solo día en tu vida, patraña, dijeron. Por supuesto, mucho más lindo, ¿no?, que estar ahí metido, no sé, en un trabajo monótono, el cual, por supuesto, no estamos diciendo que no hay ventajas, pero que igual se trabaja, se suda, hay cosas en las cuales realmente no las disfrutamos. ¿Y esto por qué? Porque también el pecado rompió nuestro mundo y rompió nuestras relaciones y rompió también nuestra relación con el trabajo. Entonces, cuando vos te levantes mañana lunes y digas, otra vez lunes no puede ser, ¿sabes qué? Que sea un recordatorio. Este mundo está roto y no disfruto de lo que me va a tocar hacer esta semana, en parte por las consecuencias del pecado. Y sí, esto no es para que saquemos acá abajo, no. Sí, en Cristo podemos tener esperanza. En Cristo Dios quiere redimir también nuestro trabajo. Dios quiere que hagamos un propósito en servirle a los demás, en poder producir cosas, incluso en medio del tiempo de un mundo de pecado, y poder sacarle el mejor partido al lugar en el que estamos, a poder usar nuestro lugar de trabajo como un lugar también para bendecir a otros, para hablar de Cristo, pero también decir, che, yo de acá me voy derechito a trabajar. Me voy a trabajar todo el resto del día en un casamiento. Y yo, cuando me voy a un casamiento para sacar fotos, yo me voy orando en el auto, Señor, permitime hacer buen arte y ayúdame a sacar buenas fotos para tu gloria, para que la gente diga, che, tuvimos un fotógrafo que nos dejó un recuerdo que nos va a quedar para toda la vida. Yo oro eso, en serio. Cada vez que voy caminito ahí al hotel o a donde vaya a comenzar con las fotos. Digo, Señor, permitime honrarte con lo que voy a hacer. O permitime tener oportunidades mientras hago lo que tengo que hacer de poder hablar de Jesús. Hay formas en las cuales podemos redimir también esa experiencia difícil de trabajo. Pero ayer estuve hasta las 2 de la mañana armando un álbum de fotos con un programa de diseño que estaba todo roto y que no me funcionaba. Y dije, ¿por qué? Entonces tenemos relaciones rotas, pero hay momentos donde el trabajo no se disfruta y tiene que ver con que estamos en un mundo que está roto por el pecado. Entonces también el pecado rompió nuestro mundo. Hay una historia que es de la mitología griega, y a ver si alguno de ustedes la ha escuchado. ¿Han escuchado de Sísifo? Bueno, no importa, ¿no? Pero la historia y la imagen según que la han visto. Hay este hombre que se llamaba Sísifo, que dice ahí en la mitología griega que fue, por su rebeldía, fue condenado por los dioses a tomar una gran roca, así con forma de esfera. ¿Y cuál era su tarea? Empujarla hasta la cima de la montaña. Y estaba condenado a que eternamente, cuando estuviera a punto de llegar a la cima, se le caía la piedra y volvía a rodar hasta la base de la montaña y tenía que comenzar de nuevo para siempre. ¿Cuál es la gran diferencia con la esperanza del Evangelio? Que nosotros muchas veces nos sentimos así, pero nosotros tenemos una profunda esperanza de que esto no es para siempre. De que esta roca en la cual empujamos y que cuando parece que estamos llegando a la cima de la montaña, se nos viene arriba, lo que nos debería llevar a eso, a quienes somos hijos de Dios, es a mirar qué bueno que tenemos un Jesús que va a poner un fin al pecado, a la maldad, que nos promete cielos nuevos y tierra nueva, para poder disfrutar con Él para siempre. Y en Romanos, ahora dejando los mitos griegos, pero en Romanos, en la palabra de Dios 8, versículo 19 en adelante dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior,
aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Súper entreverado todo lo que acabo de decir. No se preocupen que soy consciente de eso. Esto viene bien para que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo en la escuela bíblica de temprano y después en la semana tomamos este texto y lo analizamos bien. ¿Tá? Pero creo que la idea, igual si lo leemos así, queda. Este mundo, el mundo físico, el planeta Tierra está roto a causa del pecado. Y esto desde nuestra relación con lo que cuesta el trabajo hasta cosas que no fueron los planes de Dios. Las grandes calamidades, terremotos, inundaciones, muchas de esas son causas por el obrar de los seres humanos. Pero otras cosas, aunque los humanos no estuvieran haciendo nada, iban a pasar igual porque con el pecado rompimos este mundo. Y lo que está diciendo es la creación gime. Cuando vemos grandes desastres a lo largo del mundo podemos pensar, este es el mundo que está desesperado esperando que Dios restaure todas las cosas a ese cielo nuevo y tierra nueva que tenemos prometidos para la eternidad. Nuestra eternidad no será ahí boyando en las nubes, otra idea de los dibujitos que no está reflejada en la Biblia en ningún lado. La eternidad será en un lugar físico. Dios creó inicialmente el mundo físico, el cielo y la tierra. Y su plan para la eternidad es acá, en el cielo, en cielos nuevos y tierra nueva, para vivir y habitar con Él para siempre. Y la creación está anhelando que llegue ese momento donde juntos podamos disfrutar de esta nueva creación para siempre. Entonces, hay consecuencias, pero ¿cuál es el punto? ¿A qué voy con todo esto? ¿Cuál es la idea central de todo esto? Todos nosotros experimentamos consecuencias por nuestro pecado, pero cada una de estas consecuencias nos debería llevar a anhelar, a desear cada vez más que el Señor haga nueva todas las cosas, que el Señor traiga su justicia, que el Señor juzgue el pecado a su tiempo. ¿Para qué? Para poner un punto final al pecado, a la maldad y hacer nueva todas las cosas. Y eso debería llenar nuestro corazón de esperanza. Eso debería llenar nuestro corazón de paz. Y también debería movernos a predicar, a contarles a otros lo que Dios ha hecho. Y miren qué tremendo lo que dice en el versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Cuál era el problema? Los versículos anteriores. ¿Por qué se habían escondido Adán y Eva después de pecar? ¿Qué habían sentido? Vergüenza. Y ellos estuvieron desnudos delante de la presencia de Dios y ellos seguían teniendo vergüenza. Ellos se cubrieron, ahí dice, con unas hojas de parra. ¿Eso era suficiente para tapar su vergüenza? No. De nuevo, ¿quién toma la iniciativa? Dios viene. Y esto es tremendo. De vuelta, yo le dije, en estos pasajes tenemos que sacarnos las ideas de caricaturas y de dibujitos que hemos visto en algún momento sobre estas historias. ¿Qué es lo que hace Dios para cubrir su vergüenza? Les hace ropa. ¿Y con qué les hace ropa? Con animales. ¿Quería Dios la muerte de su creación de los animales? No. Ahora, pero Dios realiza lo que podríamos llamar el primer sacrificio para cubrir la vergüenza. ¿No es tremendo también como Él dice, va a venir un descendiente de la mujer que va a confrontar y va a aplastar la cabeza a esta serpiente? ¿Y cómo termina el pasaje? Con el primer sacrificio para mostrarnos que no se cubre la vergüenza sin sacrificio, no se cubre la vergüenza sin derramamiento de sangre. De la misma manera, nosotros ahora miramos hacia atrás a un Salvador que cubre nuestra vergüenza, que restaura nuestra relación con Dios, que nos permite estar delante de la presencia de Dios cara a cara, habiendo Él cubierto nuestra vergüenza, pero tuvo un costo. Tuvo el costo de su vida. Tuvo el costo. Y para que esa vergüenza pueda ser cubierta a nosotros, sangre tuvo que ser derramada. Entonces ya vemos también desde ahí la misericordia y la iniciativa de Dios para cubrir nuestra vergüenza. Y por último, vemos también en este cierre algo que de vuelta tenemos que aprender a leer entre líneas en estas cosas. Vemos cómo hay un juicio, pero es un juicio con misericordia. ¿Qué dice ahí al final, los últimos versículos? Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como nosotros. Esto vieron que fue lo que dijo la serpiente. Si comes vas a ser como Dios. Yo le dije, bueno, es una verdad a medias. Porque acá Dios está reconociendo, ha venido a ser como nosotros. Pero ¿cómo? Conociendo el bien y el mal. ¿Cuántos quisiéramos nosotros no tener ni idea, ser ignorantes en lo que es el mal? Pero hoy en día lamentablemente no podemos. Cuidado ahora, dice,
no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice, el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines en la entrada del huerto con una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, esto es clave. ¿Hay un juicio? Sí hay un juicio. Porque él le dice, salen de mi presencia, no van a poder tomar y disfrutar del fruto del árbol de la vida. Pero les puedo asegurar que en este acto, en este hecho, hay misericordia. ¿Por qué, Facundo? ¿Por qué hay misericordia? Dios dice, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta muerte que iba a llegar en un momento, esta negación de parte de Dios de no poder participar del fruto que les daría vida eterna, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Por qué? ¿Por qué es algo bueno? Si el objetivo de Dios es que vivamos para siempre. Porque no es bueno vivir para siempre en pecado, terminar con el pecado. Toda la vida. La siguiente historia, excelente. La siguiente historia que vamos a ver, ¿qué es lo siguiente que pasa? El primer pecado es una desobediencia a tomar un fruto que no debían tomar. ¿Cuál es el siguiente pecado que nos describe la Biblia? El primer asesinato. Cuando hablamos de, che, este efecto bola de nieve del pecado estuvo rápido, ¿no? Hay un acto de misericordia aparte de decir, sí, la muerte es horrible, la muerte nos recuerda que estamos rotos. Pero hay un acto de misericordia también de parte de Dios en la muerte de decir, che, hay un fin a todo esto. Imagínate si aquellas personas que vivieron miles y miles de años atrás, conviviendo con enfermedades, conviviendo con traiciones, conviviendo con relaciones rotas, conviviendo con la mentira, conviviendo con tantos desastres, con tanta guerra. Imagínate si nunca hubiera un fin a esas cosas. Imagínate si nadie le pudiera poner un fin a las peores que las personas que nosotros tenemos identificados como las personas más malvadas y perversas de la historia. Imagínate si hoy en día siguiéramos conviviendo con un Hitler. Imagínate si no hubiera una forma de ponerle un fin a la maldad. Imagínate si no existiera la posibilidad de que haya cadena perpetua para alguien, de que haya la muerte frente a las consecuencias del pecado. Este mundo está mal, pero este mundo estaría mucho peor. Entonces dice, es un acto de misericordia. Sí, que no mueran ya, que tengan un tiempo de gracia para buscarme, pero que también haya un punto final a esta vida en el pecado, para guardar, para esperar el momento en el que yo haré nueva todas las cosas. Y este árbol de la vida al cual no tenemos acceso hoy, tendremos acceso en algún momento. Porque la palabra de Dios también describe que esa nueva Jerusalén, cuando Él va a hacer todas las cosas nuevas, ahí estará también el árbol de la vida, que sus hojas, dice, sus frutos serán para sanidad de las naciones. Entonces, para quien está con Cristo, este mundo es lo más... Para quien está con Cristo, para quienes le hemos conocido, para quienes hemos recibido perdón por sus pecados, este mundo es lo más parecido al infierno que vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque en Cristo, en nuestra siguiente vida, solamente esto se puede poner mejor. Pero para quienes están fuera de Cristo, para quienes le rechazan, para quienes no se vuelven a Él, para quienes no se arrepienten, esta vida es lo más parecido al cielo que experimentarán. Porque en esta vida todavía experimentamos la gracia, todavía experimentamos el hecho, como la palabra de Dios dice, que el sol sale sobre justos e injustos. Experimentamos la posibilidad de poder arrepentirnos, de poder llegar a Él. Dios es bueno y extiende nuestros días. Dice, no como una tardanza, dice Pedro, de que Él no retrasa su promesa, sino también para darnos oportunidades de arrepentimiento. Entonces sí, hay juicio, hay consecuencias del pecado, pero también hay gracia y misericordia y paciencia de parte de Dios. Y hay un deseo profundo de que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Así que el desafío para hoy es claro y es simple. Volvete al Señor. Y si vos hoy estás enojado, enojada, molesta con Dios por las consecuencias del pecado, por frustrado con tu pecado en tu propia vida, frustrado con el pecado en tus relaciones, por lo que estás sufriendo por el pecado de otro, frustrado por lo difícil que es nuestra relación con este mundo, que está roto, que eso, en vez de alejarte, en vez de llevarte a una mayor rebeldía y de querer hacer las cosas a tu manera, te lleva a tus rodillas a decir, Señor, te necesito. Señor, en este mundo que está roto, yo sola no puedo. Me quiero someter a ti, a tu forma, a tu camino, a tu vida.
quiero la reconciliación que viene solamente por medio de Jesús. Aquella simiente de la mujer que vino, que aplastó la cabeza de Satanás. Y que también a través de su muerte nuestra vergüenza puede ser cubierta. Volvamos a Él. Vengamos, busquémosle. Amén. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos. Padre, te decimos que te necesitamos. Te decimos, Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres el único digno, Señor, de ser exaltado. Tú eres el único digno, Señor, a quien le rindamos toda nuestra vida. Sí, Padre, pedimos por tu ayuda. Pedimos, Señor, que tú obres en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.